Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Yo, waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Pero antes de empezar, déjenme ver si se me escucha. Sí se me escucha, perfecto. Un saludito para todos, gentita bella. Bienvenidos a las batallas finales de los Battle Land más épicos que ahorita existe en el juego, gentita bella. Ya saben, la alianza de Robot, Cole, donde está Cats, GGI. Por ahora no les puedo traer transmisión de ti, gente, porque ya saben, tuvimos problemas cuando compartimos según ellos información, ¿no? Pero bueno, no importa, gente. Hoy les voy a traer noticias sobre el Barren de Tig, ¿ok? Y sobre todo hoy veremos cómo han ido avanzando tanto la alianza de Cole, la alianza de GGI, y sobre todo si es que han logrado ganar este Battle Land. Pero como ustedes ya han visto, el avance de estas alianzas muy fuertes es obvia, ¿no? Un saludito para ustedes, gentita bella. Un saludito para Naret, Denise, Calle, el Jerry, Daniel Medina, ¿cómo estás, crack? Guillermo, el buen Soul, saluditos, cracks, bienvenidos, gentita bella. Un saludito para Rubén, el buen Keylor, Fabián, Guillermo Carrasco, Bloque. Un saludito para ustedes, gentita bella. Antman, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Lechuga? Bienvenidos, gentita bella. Bueno, ya creo que saludé a todos, perfecto. No ha habido tantos mensajes a la vista. Así que de una vez vamos al emparejamiento, ¿ok? ¿Cómo es esto? Les iba a decir también de que mi Barren Land también lo ganamos. Lo ganamos muy fácil porque tuvimos un Barren casi muerto, así que estábamos bien. Dice, todos me dicen Kale.
También en el juego. Ya veo, ya veo. Yo abrevo porque decir todo el nombre es difícil. Sí se escucha, gente, solo que me quiere trolear el buen Guillermo. Un saludito para ustedes. Ahora sí, vamos de una vez por acá, ¿vale? A ver, antes de eso voy a ver si funciona esto. Ok, sí está, muy bien. El buen Soul también reportándose por acá. Un saludito para ti, crack. Y los miembros del canal. A ver, de una vez vamos por acá. Listo, a batalla. Perfecto, gentita. Ahora sí. El tema de hoy, gente, es que en el Barren Land, tanto de Cole y de GGI, bueno, empecemos por Cole, ¿ok? Ustedes han visto cómo ha tenido la trayectoria. Por ahora la alianza de Cole, gente, y en sí el Barren Land en el que está el campamento azul y en el cual pertenece Robot, va a ganar este Barren Land sin precedentes, gente. Van a ganar muy fácil. Realmente no les ha costado casi nada vencer a los rivales. Este emparejamiento no fue tan justo, digamos, entre comillas, porque el tema es que no hubo una alianza que pueda hacer frente a la alianza de Robot. Y muy difícil vencerlos así, gente. Muy complicado. ¿En qué servidor andas, Tony? Yo ando en el 22, gente. Ahora, Tony, ¿te diste cuenta de lo que subió Ants en su cuenta de YouTube? No lo vi. Hola Tony, buenas noches. Nosotros perdimos el Barren Land, nos tocó aliados débiles, ya veo. Es por ejemplo lo que les pasó al campamento rojo. Ahora miren, si se dan cuenta, la alianza de Robot está entrando a zona de inicio de MSL. Tengan en cuenta que en esta zona, para que lo chequen, en esta zona el enemigo, bueno, en este caso enemigo de Cole, tienen, si no me equivoco, 400% más de daño, 400% más de defensa y 200% más de vida. Imagínate, con esa deficiencia van a presionar dentro de la zona del enemigo. Imagínense en esa barbaridad. Un saludito para ti, Obed, ¿cómo estás? Un saludito para ti. Dice Tony, ¿este no es el evento de Navidad o sí? No, todavía no. Todavía, a ver, déjenme lo bajo así para que se vea más centrado. Listo. Ahí se ve mucho mejor. Perfecto, gente. Miren, aquí estamos viendo la alianza de Robot. Ya está infiltrándose en la zona de MSL. Cuidadito ahí, que posiblemente lo que busque la alianza de Robot es ir por la maravilla. Creo que eso es lo que busca en este caso. No me acuerdo qué por acá me escribió el buen Robot. Creo que me mencionaba de que posiblemente iban a infiltrarse en esta zona para ir por la maravilla. Así que cuidadito ahí, gente. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Tony, con ello debes dar... ¿Cómo? Por acá dice... Ok, estaba retrasado el chat. Ahora sí. Perfecto, bienvenidos. Luis 14, ¿cómo estás? Tony, ¿con ello debes dar guerra? No, este no es posiblemente mi Barren, no es mi Barren. Esto es básicamente el Barren Land que estamos transmitiendo de los jugadores más fuertes del juego, crack. En este caso ya muchos conocen. ¿Acá quién es este? Es Soul. Ok, Robot no lo veo por acá. Me parece que está desconectado. Pero en ese caso estamos viendo de que van a ganar Easy este Barren. Ok, sí está desconectado una hora. Ahorita el buen Robot está desconectado hasta que, bueno, le avisen que hay pelea. Por ahora están avanzando poco a poco. El rumbo que están tomando, gente, sin duda es ir por la maravilla de la zona de MSL. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. El manco dice, hola Tony, buenas. Tengo una duda. He desbloqueado el despertar de las chinches, pero no lo entiendo cómo se activa y qué habilidades da el porcentaje de activación. ¿Puedes ver y explicarme eso? Verás, el manco. Cuando una vez ya tienes el despertar, tienes que ir a la hormiga. Y aquí aparece, bueno, en la transmisión debes ver, aquí aparece básicamente el cómo tú puedas activar el despertar. Verás, vamos por ejemplo a chinches. Mira, aquí te aparece. Entonces lo que tú tienes que hacer es ir desbloquear. Una vez ya tienes comprado el despertar, vas a la hormiga, le das clic al despertar y aquí le das en desbloquear. Y básicamente ya te aplica las bonificaciones. Esto de aquí no realmente se ve en las estadísticas, ya que esto de aquí es propiedades de la propia habilidad, porque le estás añadiendo una habilidad extra a la hormiga. Lo que sí vas a ver en los reportes es esto de acá que dice atributos del despertar. Vas a ver que va a subir el ataque, la defensa y la vida de la hormiga en sí, cuando lo pongas con chinches, obviamente. ¿Habrá batalla? Aquí, gente, no lo sé. Como están viendo, posiblemente... Le voy a dar no encender. Posiblemente haya batalla.
Pero si no hay batalla, gente, bueno, veremos que en este caso el campamento azul donde pertenece Robot ganaron. Según yo leí, un reporte decían que iban a dejar que tome el árbol KQC, ¿ok? No puse atención por qué razón le iban a dejar el árbol. Creo que era porque nunca habían tomado el árbol y nunca se lo habían quedado. Entonces, por esta razón, las alianzas se quedaron de acuerdo. Y por ahora, básicamente KQC se va a quedar por el árbol. A la final, las bonificaciones y todo eso se reparten entre el campamento. Entonces no habría problema. Jesus, ¿cómo estás? Un saludito para ti. En la descripción de la habilidad dice, no lo logro comprender. ¿Qué no logras comprender, el manco? ¿En qué momento el despertar sube azul? Primero es verde. Tienes que sacar otro despertar para subirlo a azul. Luego tienes que sacar 2 despertares más para subirlo a morado. Y 3 más para subirlo a dorado. Pero es tiempo de farmeo nada más. Así que de esta manera, gente, es como va a ganar facilito el Barren de Robot. Verán. Kills. Vamos a ver cómo terminaron las kills. Muertes de hormiguero. Ok, el buen Robot terminó con 3.5. El jugador de King 3.2. Acá PLZ 2.7, 1.7, 1.7. Interesante. Interesante. Parece que ha habido peleas, bueno, interesantes, porque básicamente el top 11 del ranking está arriba de un G. Han habido peleas, pero me parece que estos de PLZ y MSL y los de King más que todo han hecho puntos versus a las otras alianzas, porque no creo que hayan podido sacar puntos fáciles con Cole, porque en Robot, gente, en la alianza de Robot hay jugadores muy fuertes. Diego Melo, ¿cómo estás, Tony? Necesito consejo. Dime, adelante, crack. Dice en la descripción de la habilidad del despertar. Verás. El tema de las chinchas, gente, lo que hace el despertar es que aumenta la probabilidad de realizar la habilidad del maestro Sheikah Master por 5% y aumenta su daño de habilidad en un 10%. Esto que dice realizar la habilidad de maestro Sheikah Master por 5%, esto significa que todas las habilidades que tiene Sheikah Master aumentan un 5%, ¿ok? Y aumenta su daño de habilidad en un 10%. O sea, todas las habilidades que hagan daño de habilidad en esta hormiga van a aumentar un 10%. Esto significa que esta habilidad tiene un 5% más de activación. Esto un 5% más de activación. Y la última habilidad 5% más de activación. ¿Ok? Eso le da chances a que Chinches activen muchas más habilidades. Ahora, si subes el despertar a nivel 10, va a ser que tiene un 5% extra de probabilidad de usar la habilidad 2. O sea, aquí vas a tener un 5% más de activación. Si de por sí el despertar ya te da un 5%, con llevarlo a nivel 10, esta habilidad va a tener 10% de activación. O sea, un 40% que se puede activar. Y si lo llevas a nivel 20, tiene el 10% extra de probabilidad. Ok. La quinta habilidad, no, esta es la octava. La quinta habilidad tiene un 10% más de que se puede activar. Pero en sí el despertar ya te da 5. Entonces tendrías un 15% más de probabilidad que se puede activar. Entonces un 45% de probabilidad que se active esta habilidad. Entonces por eso es que con el despertar Chinches activa muchas más habilidades. En sí el despertar en Chinches hace que pueda tener más probabilidad de poder activar habilidades. Así que pilas en esa, gente. Por acá dice combo de silencio. GT, 2 guardianas, remaster, todas despertar. O GT, master lady sin estrella y sin despertar. ¿Cómo estás, Alexander? No sé, Diego, si me preguntaste o qué me quieres decir, crack. Oye, Tony dice, para PvP, ¿cuál formación es mejor? ¿Diente gigante, muerte y saltarina o combo diente arqueada delgada? Mejor sería diente y arqueada delgada. Por ahora. Pero usa diente, arqueada delgada y muerte, obviamente. No uses saltarina, saltarina en PvP es mala. Ok, dice, ya logré comprender esa habilidad. Ya que no le entendía eso, gracias por la información, maestros. No está complicado, más que todo es eso. Ok, parece ser que ya están enfrentándose. No, parece ser que no hay peleas. Más que todo están ahí como que quieren pelear. Pero, gente, si se chocan contra Cole y no tienes un rival parecido a Robot, gente, muy difícil avanzar. Tony, ¿cuánto daño le haces al pangolín? En día de transportadoras, casi 600 millones le hago. Dice combo de silencio. O sea, GT, 2 guardianas, la arquea delgada.
A ver, la GT 2 estrellas me imagino que dices. La SA es, creo que es arqueada delgada, 4 estrellas. Y Remaster 6 estrellas, todas con despertar azul. O GT, Remaster y Lady sin estrellas. La Lady tiría mucho mejor, crack, te diría yo. La Remaster debajo, si que la hormiga de la muerte, la Remaster no tiene arriba de 5 estrellas, le cuesta activar. Yo diría que mejor uses la Lady en ese caso. Sería mucho mejor que utilizaras, por ejemplo, la GT, la SE, la SA y la Lady. Sería mucho mejor, Diego. Entonces, ¿cuántos despertar necesitas para comprar? 4 más y ya tengo uno. A ver, si ya tienes uno, necesitas comprar uno para subir a despertar azul. 2 más para subirlo al despertar morado. Y 3 más para subir a despertar dorado. Entonces necesitas... En total son 7, pero si tú ya tienes uno, necesitas 6 despertares más. ¿Cuál es mejor? Sería mucho mejor GTSA y la Lady mejor. Dice, el combo de silencio ya no creo que sirva actualmente. Pero Kowalski, ten en cuenta que me está diciendo de formaciones que recién van empezando. O sea, todavía no van a la isla. Si me hubiera dicho, por ejemplo, que tiene la Crimson, ahí sí ya le recomendaría hormigas de la isla. Hasta que no vayas a la isla, esas hormigas son fuertes. Es así, gente. Saludos desde el MA. ¿Cómo estás, Kotaro? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Dice, casi ni entiendo de lo que hablan, dice, pero me entrego. Tranquilo, crack. Es con el tiempo, averigos. Con el tiempo, más que todo aprendes. Oye, ¿es mejor despertar o muerte o mejorar saltarina segundo despertar? Mejor muerte. Saltarina, gente, si es que lo van a usar para PvP, es malísimo. Pero estamos hablando ya si es que tienes para cambiar a otra hormiga. Muerte es mucho mejor, gente. Muerte es mucho mejor. La saltarina sí es malita para PvP, gente. Si es que quieren usar para PvE, ahí sí la saltarina es buena. O sea, para atacar la marmota pangolín es muy bueno. Tony, en días guardianas le hago 21 millones de daño al pangolín, pero de transportador arquera solo 18. ¿Será un bug? Pero la pro es universal. No es bug. El tema es que estás mejorando un poco mal tus estadísticas, podríamos decir. A menos de que tú, Denise, seas guardián. Eso sí es diferente. ¿Cómo estás, poderosa Sandy? Muchas gracias por estar aquí. Tony, ¿cómo va DMC y Cats? Ya les verán. De una vez les cuento, ¿ok? Un saludito para ti, Eric. Espero que te la pases muy bien. Ah, es el R5 del LMA. Ok, Kotaro es el M5 de... Ah, ok. LMA está en el campamento tuyo, ¿verdad? Ah, ok, sí. Felicidades que van a ganar. Básicamente, como les dije, van a ganar este barren. Verán, les voy a dar noticias qué pasó con el barren de TIG, gente. Esto pareciera que no fuera tan cierto, pero TIG, gente, va a perder. Welcome Kotaro. TIG va a perder su barren land, gente. Así como lo escuchan. Aunque Tigwili haya estado en TGM y no haya querido ayudar para pelear contra TIG, gente, TIG peleó demasiado contra el líder de DMC. Pelearon también mucho contra TGM. Y, gentita bella, van a perder el Barrenland. En este caso, DMC hizo un buen trabajo y coordinó muy bien al campamento en el cual está DMC, TGM y la otra alianza, creo que es WIS o... no me acuerdo cuál era la otra alianza. Bueno, son 3 alianzas que están ahí. Y ganaron a TIG, gente. Le ganaron. Ahora podríamos decir que se unieron alianzas para vencer al Coloso. TIG ahorita va a perder el Barren, gente. Y enhorabuena para DMC y TGM, que se coordinaron muchísimo para vencer a la leyenda del... podríamos decir a los inmortales que no perdían. Ahora perdieron su Barren y sobre todo pues... por ahí decían que el líder de DMC le demostró humildad al tigre, gente. Al tigre de TIG. Porque hasta donde sabíamos era el jugador más fuerte. Pero con las guardianas que tiene ahorita el líder de DMC, gente, logró aguantar esos 3k de daño que tiene TIG. Que es en sí el tigre que tiene esos 3k. No he visto otro jugador que tenga 3k en el juego. Que hasta ahorita es el tigre que tiene esa cantidad de ataque. Entonces,
sin duda, gente, muy buena coordinación y felicidades. TIG va a perder y posiblemente con esto estaríamos viendo que DMC ha ganado indiscutiblemente todos los Barren hasta ahora, gente. Sí, DMC no ha perdido ningún Barren Land. Para que se den cuenta, posiblemente DMC sea la mejor alianza hasta ahora, ¿ok? Eso significa que no es que por cantidad de fuerza, es por el tema de la coordinación, porque esa alianza, gente, se coordina demasiado. Eso lo vimos nosotros cuando estuvimos, ¿cómo es esto? Transmitiendo cuando estaba peleando la alianza de Cole versus DMC. ¿Se acuerdan que solo el que agrupaba con la unidad 1 y unidad pro era el líder de DMC? Siempre agrupaba así. Agrupaba unidad pro y unidad 1. Y todos los jugadores se unían a él, gente, en agrupación tras agrupación. Y ese jugador parecía que nunca se le acababa la energía. Y sin duda debió haber aplicado esa misma estrategia con TIG. Y con la coordinación de TGM, aunque Tigwili no ayudó porque según ella era amiga de TIG y no está en el top de kills. Pero esto demuestra de que aunque tengas los jugadores más fuertes de una alianza, y si no tienes una muy buena colaboración en equipo y no te coordinas muy bien y te confías, pierdes los Barren Land, gente. Así que cuidadito, gente. Cuidadito que se viene lo en grande, gente. Y su R5 es un hombre muy amable. Bueno, más que todo yo les podría decir que donde se sientan a gusto y haya un buen ambiente de colaboración y equipo, sin duda esas alianzas llegan muy lejos, porque hay como decirles un equipo donde todos trabajan por un solo objetivo. Yo me acuerdo que DMC, donde había pelea, todos estaban. O sea, tener una alianza donde a cualquier momento estén la mayoría de jugadores para pelear, esa alianza, realmente los jugadores que están en esa alianza son dignos de una victoria como la cual lograron vencer a ti, gente. Así que cuidadito. Dice Fabián, dice, ¿por qué no respondes el WhatsApp? Por acá dice, this one of frames y the aliens. Exacto, exacto. Todos concuerdan con eso. Todos concuerdan en eso, gente. Claro que sí, Eric. En este caso, como ustedes saben, me impresionó de que TIG haya perdido, gente. Sinceramente les puedo decir. Porque dentro de esa alianza hay dos jugadores que tienen 3T10. Y casi los dos jugadores comparten las mismas estadísticas. Estamos hablando del jugador de Guardianas full y el líder de DMC. Igual TGM hizo un buen trabajo. La otra alianza no me acuerdo la que estaba con ellos, gente. No me acuerdo muy bien. Por ahí me mandaron captura. Sería de revisar muy bien. Creo que era God. God estaba con DMC o Whis. No me acuerdo muy bien, gente. No me acuerdo muy bien, pero han hecho un buen trabajo. Por ejemplo, acá, sin duda las alianzas que pelearon aquí, obviamente dieron su mejor esfuerzo, pero no hay una alianza del otro lado que pueda hacer frente a Cole. Y sin duda, la coordinación del LMA, KQC y Cole dieron la victoria también. Que acá, gente, está Kotaro, el líder de DMA. Un saludito para el buen crack. Tony, ¿cuál es mejor? ¿La diente con 6 estrellas y despertar morado o la enterradora sin estrellas? Enterradora, Ronich. Enterrador es mucho mejor. Y si la llevas con cristal, puff, se potencia mucho más. Entonces, ¿crees que Lady es mejor que SA? Incluso sin estrellas, el efecto de cadena de silencio está muy roto aún. Tengo la Fragger, la Nimble Treant, pero no las veo potentes aún. LSA y la Wise... Ok, tienes la Wise Berserk que están a un nivel similar. Verás, yo te podría decir que... Bueno, Diego, hasta que no te salgan las hormigas del Barren, posiblemente el silencio todavía siga siendo meta, Diego. Pero yo te diría, Diego, que te vayas ya enfocando a preparar una formación que no involucre el silencio, porque te podría decir que el meta ya no es tanto de silencio. El meta ahora ya es tener hormigas que bonifiquen mucho al equipo, sean resistentes a daño crítico, a daños ataques normales, que quiten envenenamiento o que quiten estados negativos como el silencio, supresión. Hay hormigas que en el Barren quitan eso, Diego. Entonces yo te diría que te vayas empezando a mejorar hormigas que no tengan este tipo de propiedades. Tony, robot, ¿qué nivel de insecto tiene? Hay gente del 410 con insecto 93. Muchos jugadores tienen esos niveles de insecto. Creo que ya tiene el buen robot
nivel 93. Déjame ver si por acá hay un reporte de ahí que hayan atacado. Es que yo no lo puedo ver en la mina. Sí creo. Verás, déjame preguntarle a Soul. Acá dice, Robot tiene el escarabajo 94 y Cicindela 89. Eso es lo que tiene, crack. Pero qué barbaridad la Cicindela 89. Próximamente, gente, ya estaremos viendo jugadores con insecto nivel 100. Es una locura eso ya. Tony, ¿debería concentrarme en mi primera estrella en diente gigante? ¿O a promover despertar diente gigante a ser azul? Para la estrella falta la coraza, pero no sale. Por ahora promueve el despertar azul, Denis. Sería lo mejor, hasta que te salga. Hasta que te salga. Dice Tony, la vez que se te fue el internet, te pregunté cuál era la mejor, si diente gigante o la acacia. Las dos son buenas, pero Chano, entre diente y acacia es mucho mejor, sin duda. Para el PvP, sin duda es mucho mejor. Justin, ¿cómo estás, crack? ¿Cuál me recomiendas, Tony? ¿Flor Diablo o Potamidae? Flor Diablo si es que va a decir full arqueros, crack. Insectos universales como Potamidae es más para formaciones mixtas. Si quieres llevar primera línea guardiana y 2 arqueras así. Dice Bar no pudo contra KTA. Uf, KTA también me dijeron que hay jugadores muy fuertes ahí. Por ahí me enteré también. Dice, hace 5 meses me retiré de Dance. ¿Cómo va todo por allá? Todo bien, crack. Todo bien por ahora, crack. Nixon, ¿cómo estás? Solito para ti. Muchas gracias por estar aquí. ¿Puedes ir al Barren de DMC para ver las kills igual en GG? Alejandro, no puedo ir a DMC. Lastimosamente no tengo una cuenta ahí. Y tampoco puedo ir a la cuenta que de un suscriptor que está en TIG. Porque, ya sabes, tenemos prohibido transmitir ese Barren por el tema de que pueden rebajar a rango 0 a la cuenta que nos prestaron la otra vez. Así que corremos ese riesgo. El tema es que son muy privativos, podríamos decir, los de TIG. Muy complicado. Para mostrarte el tema de kills de DMC tengo una captura. Tengo una captura que me pasaron. Eso sí te podría mostrar. Pero no desde la cuenta. Déjame ver, voy a abrir desde acá, ¿ok? Les voy a mostrar cuánto van de kills. Déjame ver, por acá creo que a Soul le pasé. Sí, le pasé a Soul. Acá les muestro, gente. Vamos por acá, ¿ok? Esto. Listo, gente. Bueno, aquí podemos ver sí se está viendo, ¿no es cierto? Listo. Miren, gente. Ahí está. Este jugador de acá es el de Guardianas. Tiene 15G de kills. De ahí le sigue el Tigre con 11G. El líder de DMC con 10G. Acá está God. Ok, God es del campamento de TIG. Ok. TIG, God. TGM, como ven, aquí hay otro jugador. Este jugador es muy fuerte. Está con DMC. Y por acá God, Wiz. Wiz también están con TIG. Si se dan cuenta que básicamente el top 15 TPX está... Ok. TPX, TGM y DMC están en el mismo campamento. Muy buen trabajo las 3 alianzas para combatir a TIG. Por ejemplo, si se dan cuenta, TIG, God y Wiz, la gran mayoría de jugadores de esas alianzas están en el top de kills. Para que vean lo fuertes que son. Aún así, la coordinación del campamento, en este caso azul versus el rojo, tuvo más supremacía. Fue mucho mejor, gente. Fue mucho mejor, para que lo puedan chequear. Fue mucho mejor. Se dan cuenta, una barbaridad. Han farmeado muy bien. Es una locura esto porque, como les digo, este Barren perdió TIG. TIG no va a poder ganar el Barren, así que indiscutible, gente. Como por ahí mencionaba el buen Soul, TGM ahorita, ¿qué digo TGM? DMC es ahorita la alianza que está invicta en victorias del Barren. No le han ganado ningún Barren LAN a DMC hasta ahorita. TGM no sé, de TGM no sé si ha ganado todos sus Barren. Todavía no lo he chequeado esa parte. Pero sería de ver eso. Tony, ¿crees que haya Voltis? Voltis difícil, crack. Es que ahorita ya deben haber tenido localizado muy bien el árbol. Y cuando tomas el árbol tienes más bonificaciones aún.
Ahorita hasta donde sé, siguen peleando, pero ya es muy complicado vencer a este nivel. O sea, quedando 10 días que termine el barren, muy difícil voltear algo, porque significa que el tema de cómo han ido avanzando estas alianzas, sin duda el campamento azul ha tomado más estructuras que el rojo, entonces eso se complica, gente. Nosotros le ganaremos a Tony, dice, servidor 885. Por acá dice, a ver si me lo instalo, dice, para ver cómo van los ataques que me han hecho los de mi alianza. Dale, crack, a los tiempos para que vuelvas. Don Brown, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Hola, Tony, saludos. Entonces, en una haya jugadores en el top de muertes, no asegura que ganen. Por acá dice, hola, Tony. Entonces, que una haya jugadores en el top de muertes no asegura que gane. Exacto. Bueno, esto es más que todo cuánto hayan peleado. Pero de ahí el tema es la coordinación, crack. Más que todo. Tony, entrar al perfil, el que está en el... No puede entrar al perfil, gente, es que solo es una captura. El líder de DMC no se rinde, dice, a diferencia de las demás alianzas. Ellos siempre siguen luchando. Exacto. ¿Se acuerdan cuando pelearon con Cole? Es que era una barbaridad este líder. Este jugador, gente, que tiene esta imagen de... Bueno, esta imagen es de un videojuego que se llama Dota 2, se llama Juggernaut. Parece que este jugador juega Dota 2. Y se ha puesto esta imagen de este personaje del juego. Nunca se rinde, gente. Eso sí tiene mucha razón. El buen Soul sabe lo que sabe presionar este jugador. Solo este jugador juega en torno a todo. Los jugadores de DMC siempre juegan en torno al líder. El líder, como les digo, agrupa la unidad por unidad 1 y se va a tope. Los demás jugadores no atacan hormigueros, no atacan ni siquiera la torre. Solo se unen a agrupaciones que hace el líder. Es una tremenda coordinación que tiene. Y cuando hay peleas siempre están activos ahí. Siempre, siempre, siempre. Los de TIG, gente, bueno, vimos cómo peleaban. Pero contra DMC, gente, ustedes vieron de que la actividad de DMC era mayor a la de TIG. Entonces, por ende, me imagino que TIG no coordinaron muy bien el tema del horario posiblemente. Y eso es lo que les pudo afectar en este barren posiblemente, gente. Así que cuidadito ahí. Tony, ¿cuánto daño tienes que hacer para considerarte fuerte? Fuerte, daño. Daño de base. Yo diría unos 1.5k más o menos para considerarte dentro de la media. De la media del juego. Tony, ¿este combo es bueno? La Gracilis, Chinchis y Cristal. Sí, Alex, sí es bueno. Solo que en PvP, gente, probé la Gracilis, no me funcionó. Prefiero mejor Enterrador, está mucho mejor. Está mucho mejor. Así que esto es lo que vimos, gente. Verán, luego vamos a ir a... Ahorita vamos a ir a cómo van los de GGI, gente. ¿Ok? Vamos a ir a ver cómo van los de GGI. Así que prepárense, gente. Los de GGI también están fuertes. Así que muchos conocen qué jugador está en GGI. Es el legendario que muchos conocen, el buen Cats. Que es el rival, no sé si sea rival de Robot. Porque, bueno, como comparten el mismo rango, están dentro de ese rango y posiblemente son los jugadores que ahí se dan una buena rivalidad. Mínimo el líder de TIG granjea a sus miembros por perder el barren, dice por acá. No creo. Lo que pasó es que, no sé, tal vez no hubo buena coordinación. Bueno, es tema interno. Ustedes saben que nosotros apenas estábamos... mostrando lo que es lo que estaban haciendo, deduciendo qué es lo que iban a hacer. Nos mandaron a rango 0, gente. Y bueno, para no perjudicar mucho la cuenta que estaba en TIG, gente, que nos la prestaron, yo ya no quise hacer más transmisiones para evitar problemas, porque de por sí así se puede solucionar de mejor manera los conflictos que pueda haber. Y se acuerdan que nos mandaron a rango 0, me acuerdo. Y justo el tigre fue, gente. Eso es la locura. Por acá dice, ya entré y dice, solo me ganó el líder de la alianza y 5 integrantes más. Se ve que mis 2K de ataque y defensa sí están haciendo su trabajo. El buen Justin. Hola, Tony, me ha salido otro emparejamiento en la selva tropical de ellos. Ya veo. Tony sufriendo. No me sale general de Nuevo Mundo para el meteorito. Ya veo, Jesus. Tienes que esperar nada más por ahora. A Tig le dio vergüenza que transmitiera sus derrotas. Posiblemente es lo que decíamos en el grupo de los miembros del canal. Decíamos que posiblemente no querían que hagamos transmisión porque la posibilidad era que ellos iban a perder, sin duda. Tig, primera vez que pierde su barren, gente. Así que ahorita, mil respetos para DMC. Venció a Cole.
Ahora, venció a Tig. ¿Y quién será su posible rival? Porque en nuevos servidores, gente, me estoy enterando que están naciendo nuevas ballenas también. A partir de los servidores del 900 en adelante hasta los más nuevos, gente. Así que cuidadito. Dice, de los 3 jugadores más fuertes del servidor 400 al 550 es el líder de DMC, Cats y Robot. Ah, cierto que DMC también está en ese rango. Cierto que DMC también está en ese rango. Ahora que me acuerdo. Sí. Son los 3 jugadores élite que he visto hasta ahí. O sea, las potencias ballenas. Hola Tony, varias preguntas. ¿Qué prefieres? ¿Escorpión fluorescente o cicindela urulenta o hormiga fluorescente? Uciel. Entre insectos, verás, el tema de la hormiga fluorescente es que debes seguirle invirtiendo. Pero si en tu caso no es problema seguir invirtiendo y puedes sacarte cosas importantes de cada evento, no habría problema y yo te diría ve por la hormiga fluorescente. Pero si en tu caso quieres invertir de forma estratégica y no gastar demasiado o sacarte algo chévere, el escorpión fluorescente es muy bueno. Es un buen insecto y va de la mano con las hormigas del barren en tema de transportadoras. Solo sacas el escorpión fluorescente y con los insectos que tengas y poco a poco los vas subiendo y luego los subes a 11 estrellas y listo. Ya no tienes que estar comprando más cosas. A menos de que quieras seguirle subiendo más rápido los niveles de los talentos del insecto, esa es otra cosa. Pero de ahí te podría decir que la hormiga fluorescente es un poquito más de inversión y quién sabe a futuro le sacan despertar y tengas que comprar el despertar también. Bueno, depende de ti también si quieras más o menos ver esa parte. Le falta derrotar a Cats. Ah, también, cierto que Cats versus Cole, bueno, GGI versus Cole no se han enfrentado en un barren todavía. Toca ver eso, tienes mucha razón. No sé si GGI ha perdido alguna vez su barren. Todavía no sé de eso, gente. Algunos del mío en adelante están muy fuertes. Más de los 900 aproximadamente. Entiendo. Hay un jugador de 745 que pega 2200 con arqueras. Uf. Es que, como les digo, hay jugadores que ya van apareciendo. Y de por sí así poquito a poquito se dan cuenta que va a haber rivales muy fuertes. De aquí en algunos meses nada más. Es cuestión de tiempo. Nosotros jugamos con el 922 y les ganamos a todos los días. Menos en el día de tomar el árbol. Ahí pusimos que... Ah, ok. Bueno, son fuertes. A veces ganar un servidor versus servidor es tema de actividad nada más. Tema de fuerza se comprueba cuando es pelea en el kill event. O sea, cuando vas al otro servidor a pelear por luchar nodos y así. Es así. Luis Hernández, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Tony, hay unos jugadores del 410 muy fuertes, pero casi no tengo conocimiento. Solo veo que tienen insecto 93 en duelo. Ok, pero ya tener insecto 93 ya te da buenas estadísticas. No entramos a los Island. Ok. Ah, vale. Pero GGI ahorita está en el barren, si no me equivoco. ¿Cómo estás, Antoine? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. En el 1056 uno ya tiene T10. ¿Es normal eso? Sí, pero obviamente es un jugador que tiene mucho dinero. Dice, con Gracilis ya entendiste mi punto de vista con esa hormiga. ¿Cuál es tu opinión? Gente, verán. Bueno, en mi cuenta principal les mostraré los reportes que tuve con esa hormiga. Lo que pasa, gente, es que esa hormiga no sé, a veces quiere activar y otras veces no. Pero con ciertas formaciones, por ejemplo, me estaba enfrentando con el jugador que me atacaba y estaba atacando con la Dolly. Y no funcionaba bien. Se supone que esa hormiga te hace resistente a efectos negativos y cura. Y tiene algunas propiedades de defensa, pero aún así esa hormiga, gente, no sé si es porque le hace falta estrellas o porque, bueno, en mi caso yo no la tengo con estrellas, o que de por sí no hace muy bien o no hace muy buen su trabajo en el tema de activar esas habilidades. Tal vez está mal, no sé, tal vez las habilidades están mal hechas, puede ser, o mal descritas. No lo sé, porque esa hormiga realmente no hace lo que debería hacer. Es lo malo de la Gracilis. Yo la probé, gente, para PvP es mala. Es malita. La probé sin estrellas. Versus Enterradora sin estrellas, gente, Enterradora es mucho mejor. Enterradora versus Gracilis, gente, Enterradora es mucho mejor. Me fue mucho mejor con Enterradora que con Gracilis. Gracilis perdía muchas peleas y con Enterradora gané mucho. Es para decir que me decepcionó un poco la Gracilis, gente. Yo pensé que daría más. Dice Tony, mi alianza ya se inscribió a la isla.
Ya no tengo vuelta atrás. Dale. No hay problema. Tienes que ir sí o sí cada vez que puedas a la isla. No pierdan tiempo en ir. En pensársela en no ir, gente. A tope, gente. Toldi dice: Dolly muerte berserker, ¿estaría bien en PvP? Sí estaría bien UA. Solo que berserker le costaría un poco activar porque no llevaría Acacia, es lo malo. Pero dejamos esa isla porque comenzó el Barren Land por primera vez. Nunca peleamos con GG. Ya veo. Ok, posiblemente se hubieran emparejado con ellos. Vale, entonces tocará ver cómo les va, ¿no? Por acá dice Tony: antes de que te salga la cristal, dice, ¿te sentiste estancado? Yo necesito una cristal o una enterradora para no sentir que me quedo atrás. Sí, te sientes estancado. Chinches sí funciona, pero hasta cierto punto. Ya con el tema de las hormigas del Barren y eso, necesitas mucho a la cristal. La cristal da mucha pelea ya. Es como una hormiga que sí o sí necesitas, porque con esa vas a estar mucho mejor en PvP. Y vas a mejorar tu daño vas a mejorar tu daño en pangolín y en marmota. Lo que si es que no tuvieras a cristal sí te cuesta un poco. Por ahora yo solo quiero una copia más y la llevo a 7 estrellas a top. Y estamos muy bien en esa parte. Ahora sí, vamos a cambiarnos a ver cómo va GGI. Por ahora miren, está atacando un jugador de MSL. Un jugador que tiene 4G de kills, ¿vale? Pero muy difícil enfrentarse a los jugadores. Verán, vamos a estudiar quién está acá. Soul, miren, como muchos lo conocen. Esta creo que es la formación 1 de Soul. Miren, tiene la Longinoda 2 estrellas rojas, Berserker 2 estrellas rojas, la Dolly. Uy, esta es la formación meta, gente, de los free to play. Esto es lo que deben ustedes priorizar. Bueno, si es que tuviste la suerte de que te salieron 3 tipos de hormigas. Y más que todo las del Barren, estas dos, gente. Bendecidos, gente. Esta formación es muy fuerte. Verán, no sé si todavía sigue el buen Soul por acá, para que él les cuente qué tan buena está esta formación de full arqueras nada más. Para que cheque. Ese combo que tiene Soul es OP, sí, es OP, obviamente. Pero como les digo, ahorita la formación mixta está más fuerte, les podría decir. Y las formaciones full guardianas aún más todavía. Jugadores muy fuertes de su alianza y varias super... Exacto, gente. Ok. Por acá me compartió... Oh, listo. Ok, esta es la unidad del buen Soul. Miren, tiene la skin. Hasta aquí, gente, aparece la... Miren, esto es curioso, no me había dado cuenta. Bueno, con el buen Soul sabemos esto y gracias que él nos comparte esta información, gente. Miren, aquí aparece hasta la skin del... ¿Cómo se llamaba esta? Efecto potencial. Salud de todas las hormigas 5% y daño crítico de ataque normal 10%. Está muy bien, gente. A ver, 3, 5. Mira cómo matan. Muertes de unidades. Arriba de 100.000 cada unidad. Qué locura. El otro jugador, bueno, comparte la misma formación, pero no tiene estrellas. Entonces, con estrellas ya hace más diferencia, ¿no? Ok. Pero aún así, déjame, ventajas de ocupación de fortaleza, roca de solar evolucionar. Acá está, mira. Aumento de salud 225. Déjame ver si en la transmisión se puede ver. Aquí lo voy a bajar. Miren, en la última, casi por acá abajo, dice ventaja del lugar inicial. Aumento de salud 220. Ah, te da un aumento de 225%. Mira, este jugador no es tan fuerte, pero por la bonificación de zona inicial, tiene esa bonificación muy alta. Por ejemplo, ventaja inicial de ataque te da 450 de ventaja de bonus de ataque en tu zona inicial. De defensa, igualmente te da 450. No te va a dar velocidad de combate, creo que no te da, ¿verdad? Si no, no te da. Lo único que te da es más, te da 450 de daño, 450 de defensa y 225 de vida. Esto, gente, para defenderte es una locura. Pero aún así, si se dan cuenta, teniendo estas estadísticas, los jugadores de Colt son muy superiores. No hay, podríamos decir, hasta ahora un rival que pueda hacerles frente a eso. Es mucho esto, gente, de bonificaciones. Por ejemplo, si quisieran invadir a Robot, tendría un puff pasando los 3000 ya. Porque es mucha
mucho daño, gente. Mucho daño, vida, defensa. Una locura. Pero es la formación que lleva el buen robot, gente. Te digo, el buen robot del buen Soul. Ya tiene el despertar morado también. Claro que sí, gente. Es que estos jugadores son otro nivel. Por acá nos compartió otro reporte, por ejemplo. Ah, esta es la formación. Miren, 58. Soul, esta es tu unidad pro, ¿verdad? Ok. Vale. El buen Soul parece que está prefiriendo full arqueras, gente. Entonces, esta es su unidad pro. Vale, está muy fuerte, gente. Ya tiene el buen Soul arriba de 2k de daño en el Barren. Eso es God. Ah, ok. Este es tu segundo. Miren, esta es la segunda unidad que tiene el buen Soul. Proata, la transparente y la tetraponera. Entonces, esta es pero formación mixta, ya que puede aprovechar el insecto que da bonificación a la primera línea, que es de guardianas. Ok, y el otro jugador obviamente aprovecha por las bonificaciones de zona inicial. Está muy bien, les podría decir, está muy bien. Ok, solo que no tiene más estadísticas por el tema del propio insecto, por los talentos, ¿no? Pero está bien, gente. Y el insecto, tengan en cuenta que da velocidad de combate y es alta. Este es el primer insecto universal que dentro de sus estadísticas base da velocidad, más velocidad que cualquier insecto en el juego, gente. Es que es una locura esto. Podríamos decir que los insectos, los demás insectos en los talentos subes esa velocidad, pero este insecto con tal de llevarlo a 11 estrellas ya tienes ese máximo de velocidad de combate. Es muy bueno. Y en formación mixta eso destroza, gente. Perfecto. Entonces Soul, ¿estas hormigas son más fuertes que las de paga? Porque, bueno, se me hace un poco extraño que no uses, por ejemplo, la tetraponera, que la tienes en despertar dorado. O, por ejemplo, la transparente. Ah, ok, están más fuertes. Listo. Vale. Verán, esto pinta algo muy curioso. Por eso es que han bajado de precio a las hormigas de paga anteriores. Porque va a salir la nueva generación, ¿verdad? Ata en mixta super... Ah, ok. Listo. La Ata espinosa es mucho mejor ahorita para formaciones mixtas. Verán, lo que me suena esto que va a salir una nueva generación de hormigas especiales. Pero no tienes con estrellas. Ya entiendo, Soul. Lo que pinta esto, gente, es que va a salir una nueva generación de hormigas Pay to Win. Me parece que van a sacar una mucho mejor que tetraponera. Otra mejor que transparente. Me parece ser, gente. Parece ser. Que nerfeen esas hormigas y listo. Bueno, no es que se hayan nerfeado. El tema es que las hormigas del Barren están más rotas que nunca, gente. Eso es así. Dice, sale un nuevo todo de paga. Dice, hormigas mucho más OP. Exacto, verán. Es así, el juego como hemos visto es esto. Si se dieron cuenta que añaden hormigas Pay to Win, con el tiempo salen mucho mejores hormigas. Y las hormigas que ya están en el juego, obviamente no pueden hacer frente a las nuevas hormigas porque son mucho mejores. O sea, por ejemplo, estas de aquí, gente, solo son para PvP, ¿ok? Esto sí ustedes deben entenderlo porque estas hormigas no hacen daño de habilidad, no hacen mucho. Berserker está bien, esta sí está con Acacia o con... Claro, con Acacia deberías llevarla porque Acacia hace un poquito más de daño que la Longinoda. Acacia y Berserker hay un poquito más de daño y llevarías Tetraponera. Tetraponera, gente, para el PvP no hay hormiga todavía que... Free to play que puede igualar ese daño todavía, que hace Tetraponera. Pero Berserker, ¿qué digo? Berserker sí es free to play, sí, Berserker puede igualar. Pero a partir o fuera de Berserker, no hay otra hormiga que puede igualar a Tetraponera por ahora. Muerte le cuesta, pero no llega al mismo daño que Tetraponera. Y Berserker supera a Muerte. Entonces, eso significa que van a salir sí o sí más hormiguitas. Así que, cuidadito. Dice, la Tetraponera es full arquera. Dice PvP y PvE. Exacto. Exacto, gente. Berserker también, PvP y PvE. Pero estas hormigas, gente, no son para PvE. Estas sí no hay que usarlas, solo para full PvP. Entonces, va a estar un poco complicado porque si tú priorizas ciertas hormigas, vas a tener una formación para PvP y PvE. Entonces, bueno, siendo free to play te vas a complicar un poco. ¿Quieres ver Pangolín de ayer con solo full arqueras? A ver, dale, Soul.
Nos va a compartir el buen Soul un reporte, gente, para ver la formación de full arqueras en Pangolin. Ahí lo vamos a chequear. Tony, necesito ayuda. Tengo Acacia, estrella roja, muerte 3 estrellas rojas y carmesí 1 estrella roja. Tengo la Berserker, pero sin estrellas. Estoy perdiendo contra la Dolly Longi con menor evolución. Necesito ayuda. Crack. Verás, te podría decir que saques a Carmesí. Saca Carmesí, crack. Empieza a usar la Berserker. Puede que Berserker en última línea te esté funcionando mucho mejor que la Crimson con estrella roja. Prueba Acacia de primera, muerte de segunda y Berserker de tercera. A ver cómo te va. Prueba así, Freddy. Pruébalo un tiempo y si no te funciona, probarías otras más también. Dice la compuesta Dolly Long y Berserker sin estrellas. Destrozan a los que tienen estrellas, claro. Free to play, exacto, crack. Listo, verán. Ya nos compartió el reporte. Vamos a ver. A ver. Ok. 1.8, gente. El buen Capal. Acá tenemos un reporte de Capal también. Ah, ok. Pero acá utilizó la transparente. 21 habilidades, 300. No está tan mal, gente. No está tan mal la transparente para hacer daño. Dai Perla Carmesí 478. Uy, es que miren, Tetraponera. 18 habilidades, 873 millones de daño por habilidad. Es casi el doble de Perla y mucho más que transparente. ¿Este fue tu mejor golpe, Soul? Yo creo que utilizando tal vez a Cassie Berserker pegarías más, no sé. Porque Berserker puede que esté llegando a este daño parecido a Tetraponera también. Más o menos. ¿Cómo estás a vacaciones? Dice, ¿qué tal? Dice, estoy más perdido, dice. Ya son 10 meses que no veo tus videos. Pero bueno, actualizarse, dice, volver a empezar. Dale, crack, te agradezco mucho por el apoyo. Y sin duda empieza a tope, gente. ¿Qué formación usa Robot para Marmota? Él utiliza Berserker, Tetra y Acacia, si no me equivoco. Ah, ok. Esta no es tu mejor golpe. Ok. No es tu mejor ataque. Solo para que puedan ver cuánto es que pega la Tetraponera. Por eso es que esta hormiga en PvP es muy fuerte. Pero de ahí no se utiliza las otras en PvP porque no son de las mejores, obviamente. Esa formación es más de 400. Ah, ok. Listo. Entiendo. Verán, Capal, él hizo 1.4 con este insecto universal. Ok, por ejemplo, miren, aquí la Berserker, bueno, aunque Capal no es... ¿Cuánto tiene de daño en sus arqueras? Bueno, sí tiene buen daño, tiene arriba de 2000. Y el buen Soul tiene 1700, pero de por sí saben por qué hace más daño Soul. Es por el insecto. La boxeadora, gente, por el tema de la habilidad propia que tiene boxeadora, te da tremendos daños críticos. El daño crítico que te hace pegar Mantis boxeadora, gente, es brutal. Este insecto para PvP y PvE full arqueras, o estamos hablando SSS, formaciones SSS, es God, gente, con Mantis boxeadora. Es muy fuerte. Obviamente con un universal, más que todo el universal este de acá, es para PvP, lo veo yo. Más que todo, si es que quisieras pegar mucho más. Ok, tiene la Tetraponera. Miren, más o menos, si se dan cuenta, 19 habilidades, 12 habilidades, pegan casi lo mismo, miren, casi. Solo que Tetraponera, si estuvieran con Despertar Dorado, tal vez pegaría mucho más. Aunque Capal tenga más daño que Soul, Soul tiene un buen insecto, por ejemplo, que es la boxeadora, que te pega buenos daños críticos, gente. Y con esto, gente, que te dice daño crítico de ataque normal, 10% más de daño de... Bueno, ataque normal y daño crítico, que es un poquito más de realce. Y ahí pegas muy bien. La Tetraponera pega muy bien, gente. Dice por acá, oye, ¿en qué servidor juegas? Yo en el 22, crack. Entiendo, Soul. Pero bueno, estas formaciones, como ustedes la van viendo, ya son jugadores muy pay to win. Eso sí. No sé cuánta inversión tendrá aquí el buen Soul. Por ejemplo, un insecto 11 estrellas, nivel 74. Es que por los niveles es bastante dinero, gente. Llevar un insecto hasta nivel 74. ¿Cuánto de dinero sería, gente? Calculando.
No hay otro reporte. Para que chequen. Bueno, calculando, gente. Si ha de ser tal vez unos $50,000 más. O casi 100,000, gente. Un reporte de robot, porfa. Difícil, gente. No sé si robot esté conectado para que nos comparte un reporte de su daño de pangolín. Veamos qué dice. A ver si el buen robot le dice. Es mucho dinero, sí, gente. Es que, o sea, si se ponen a pensar es bastante, ¿no? Sí, es bastante si se ponen a pensar. Que es una locura eso. O sea, esas formaciones son muy en meta. Les podría decir, muy en meta. Y hay que sí o sí, por lo menos Soul te podría decir que es de los pay to win base. Porque hay jugadores que son como Soul y hay varios como Soul. Pero varios como robot no hay muchos. Eso sí se complica. Por acá hay Soul Jaque Árabe, dice por acá. Un reporte de pangolín. Sí, Soul. Si puedes. Y si el buen robot es tan amable de compartirnos un reporte de su mejor ataque, sería God, para que ustedes vean. ¿Qué formación usa? Uy, el buen Nared, qué crack. Esa donación. Un saludito para el buen Nared. Gracias por ese apoyo, crack. No se olvide dejar su poderoso like, gentita bella. Gracias por estar aquí. Listo, listo. No te preocupes, solo aquí esperamos. Para ver si el buen robot nos comparte un reporte, gente. Y así vemos. Y así ustedes ven, gente. La mejor formación ahora que usa robot. Me gustaría mucho de que sea más amigable TIC, gente. Y con la cuenta que tenemos con nuestro miembro del canal que está en TIC, gente, nos compartieron un reporte de cómo va TIC también. Pero el tigre, gente, pega mucho más todavía. Yo me imagino el daño de robot. No sé cuánto estará pegando ahorita. Para que chequen qué hormigas usa también. Freddy, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Tony, tu máximo de daño en pangolín, ¿de cuánto fue? Ahorita me hace falta atacar. Todavía no he atacado al pangolín. Pero mi máximo daño fue casi 600 millones con transportadoras. Casi fue 600 millones. Si le saco estrella mi cristal, posiblemente supere los 600 millones. Pero ahorita estoy esperando una copia más para subirle a 7 estrellas. De golpe nada más. El buen Fabián, gracias por el apoyo, crack. Ahí renovando la membresía. No se olviden, traten de renovar membresías, gente, para que participen de los sorteos que se vienen este mes, gente. Así que, bueno, por Navidad que estamos regalones y gracias a la buen Yuki, va a haber un paquete de insectos para todos los suscriptores y miembros del canal. Todos participan, gente. Todos van a participar. Ya les voy a decir cómo participen para que se puedan ganar un paquetito de estos, gente. Y si es que eres suertudo, siendo free to play, te puedes sacar una hormiga pay to win. Y si quieres tal vez asegurártelo, hacerte miembro del canal también, que les invito, gente bella. Un reporte del R5 de DMC en Pango. Uf, ahí está difícil, Alejandro. Ahí sí se complica. Tony, nosotros vamos ganando servidor al 290. Solo perdimos un día contra 9. Entiendo, Aldo. Tu servidor es que como es joven, está activo. Ten en cuenta que los del grupo 1 ya no hay mucha actividad que digamos. Muchos se van a un servidor en específico y pushan ahí. Pero de ahí, por ejemplo, en día de construcción ya no hacen puntos. Ya les cuesta un poco. O en día de investigación solo hacen hasta cierto punto y paran. Porque ellos saben que ir por las T10 es complicado por los restos de criatura. O mejorar hormigas. Más que todo hacen todo siempre limitado. Hasta conseguir 9 recompensas nada más. Transportadoras cuesta un huevo, dice hacer daño el pangolín. No cuesta tanto. Yo sí hago buen daño. Tony, ¿tú eres full transportadoras o full arqueras o full guardianas? Yo soy full transportador, gente. 1.2G a Pango facilito. Es que el buen Nared, gente. Verán. Tony es full streaming, dice por acá. Exacto. Verán, Nared también está vendiendo una cuenta full transportadora. ¿Ok? Si alguien está interesado en su cuentita. Bueno, y si son parte de la comunidad, les puede hacer un buen descuento. Verán, la cuenta del buen Nared es una cuenta muy potente. Les puedo decir, muy potente, ¿vale? No es baratita, eso sí les puedo decir, no es baratita. Pero es una cuenta que vale la pena.
Esa cuenta, gente, pega con transportadoras un G. Es el mayor récord que ha hecho ahorita la cuenta de Nared. Pega a la marmota. Sí, pega a la marmota un G, gente, con transportadoras. Entonces, para que ya se den cuenta cuánto es más o menos. ¿Cuánto? ¿10k? ¿20k? No, mucho menos que eso. Mucho menos que eso. Les puedo decir que es... no sé si Nared me dice para anunciar por aquí el precio, a ver si se la compran. Listo, Tony. Ok, perfecto. Nos compartió el reporte, gente. El buen robot, gente. Robot, gente, es bien amigable. Yo le digo a Azul que le pida un reporte y Robot va de una y nos comparte, gente. Listo, gente. Ok, ahí estamos. Ah, listo. Por ahí ya mandó el buen Ared. A 2500 la vende, gente. A 2500 vende esa cuenta, gente. Pero les podría decir que tiene... Ya tiene la transparente, o sea, la nueva hormiga... Digo transparente. La fluorescente la tiene a 2 estrellas rojas o 1 estrella roja, algo así es. Dice, al contrario, las transportadoras en pangolín son las que más daño hacen. En pangolín sí. Tienen mucho daño, eso sí. De por sí las transportadoras tienen más daño de habilidad que cualquier hormiga del juego. Eso sí, de forma natural. Dice, se me hace el respeto de que YouTube no me avise... Uf, Nicolás, sí. YouTube a veces falta el respeto con eso, gente. Dice que Nared haga un sorteo en su cuenta. No, gentes. De alguna manera quiere recuperar su inversión. Porque una cuenta de esas, gente, fácil Nared le invirtió unos 10k tal vez. O no sé cuánto le invertiría. O más de 10k también. Las transportadoras necesitan ser nerfeadas. No lo sé, gente. Yo les parece que están bien. Están bien. ¿Quién anda vendiendo la cuenta? El buen Nared, gente. Verán. Vamos a ver el daño de robot. Para que lo tomen en cuenta. Y ahí vamos a tope. A ver. Uy, 2.5. 2.6 casi, gente. 2.6G. Es lo que ha hecho aquí. Parece ser que es el mejor daño ahorita de robots. Posiblemente en un futuro mejore también esto. A ver, verán, lleguemos a una meta de likes. Lleguemos a 70 likes, gente. Ustedes pueden. Y vemos qué formación lleva y con qué logró pegar esto. Ok, para que lo tomen en cuenta. Llegamos a 70 likes. Llegamos a 70 likes, les muestro. ¿Vale? Dice Nel, creo que más. Pero en sí la vendo solo por falta de tiempo. Ya veo, Nared. Ah, más de 10k entonces. Ok. Pero, sí está muy barata, gente. Está muy barata, les podría decir. Hoy no sé por qué el bot no notifica rápido de la donación. Pero te agradezco mucho, el buen Fabián. Por acá dice... el pinche Nared regala esa cuenta mejor, dice por acá. El buen Nared. Dice, yo creo que me quedaré la cuenta hasta las T10. Ya veo, Jan. No quiero irme sin tener T10. Ya veo, Jan. Bueno, ya hubo un comprador, Jan. No sé si te contactaron. Si quieres, véndela, crack. Aprovecha porque de ahí después es un poco complicada. Tony, mira los puntos de robot en clasificación de Pango. ¿Quieres verlo? Ahí recién habló. Pinche Nared regala esa cuenta mejor. Lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. Ahí recién habló. Está retrasado el bot, gente. A ver, ¿quieres ver el de Pangolín? ¿Cómo va los puntos ahorita del buen robot? Va así. Bueno, en sí en el grupo que le añaden a robot siempre... Bueno, tiene 63 millones de puntos ahorita. Le sigue Big Boss, que es del 468. De ahí le sigue MCMC y ahí puedes verlos. El buen Soul está en top 7, gente. Sí me habló, pero ya me dio cosa venderla. Ya veo, Jan. Bueno, ya es cuestión de ti, ¿no? $63. Ok, ¿cuántos likes tenemos? 66. 4 likes más y llegamos a los 70, gente. Y les mostramos el reporte del buen robot. Para chequear. No se olviden dejar su poderoso like.
Tony, ¿en cuánto puedo dejar la vida de mis transportadoras para enfocarme en el daño? Bueno, no sé contra quiénes te estés enfrentando, Max. Verás, si te estás enfrentando a rivales de arqueros que estén arriba de 1k de daño, lo recomendable es que los dejes en 400 de vida, aprox. Ya con 400 de vida ya les aguantas más o menos. Ya más o menos. De ahí te irías por daño. Pero va a depender contra quién enemigo te estés enfrentando. Robot tiene el mismo daño en pangolín. Robot tiene el mismo daño en pangolín que robot. Están igual. Igual faltan los ataques de transportadores. Ah, que cats. Ah, ok. Yo digo, ¿por qué dijo 2 veces robot? Sí, entiendo. Casi el mismo daño. Bueno, es que cats, gente, me imagino que en sus arqueras pega también bien. Es que a veces hay un bug en el cerebro, gente. Verán, ¿cuánto vamos de likes? Ya, 73, perfecto, ahorita les muestro. A ver, el buen robot. Aquí desde acá lo vemos, miren, esta es la formación que usó para pegar. Y no utilizó Acacia, gente. Ok, vamos a ver cuánto logró pegar la Berserker sin Acacia. Vale, yo creo que le iría mejor si utilizara boxeadora, gente. Yo creo que le iría mucho mejor si utilizara boxeadora, gente. Aunque la boxeadora no esté tan alta en niveles, con unos 60 niveles ya pegaría más. Yo diría que rompiera más su récord todavía, pero usando boxeadora. Yo diría que usando boxeadora golpearía mucho más. Porque boxeadora te da mucho daño crítico. Ok. Vale. Con perla carmesí. La tiene a 2 estrellas nada más. 12 habilidades, 751 millones de daño de habilidad. La tetraponera, gente, 14,687. Aquí no activó mucho, pero miren la Berserker con 14,898. Berserker, gente, pega muy bien. Cuando activa bien tetraponera, pega casi igual que Berserker. Hasta un poco más también. Habrá personas que peguen más que robot, pero ¿por qué se van full PV o así? Claro que sí hay más. Por ejemplo, hasta ahorita creo que el que pega más es el tigre de Tig. Él es el que pega más ahorita. Que le pase los talentos solo para hacer los ataques. Uf, exacto, crack. Si le pasa los talentos a la boxeadora, si es que quisiera atacar en día de arqueras, pegaría mucho más. Yo le daría una recomendación al buen robot. De que utilizara... Bueno, no le pasen los niveles que tiene ahorita porque eres jugador mixto. O creo que se está cambiando ahorita a guardiana, si no me equivoco, el buen robot. Porque ahorita las guardianas están muy fuertes. Pero yo sí le daré una recomendación al buen robot que tal vez utilizara la boxeadora en 60 niveles a ver cómo le va. Yo he visto jugadores así que revientan mucho. Sinceramente. Tony, si robot metiera la Acacia a la formación de PV, yo diría que activara más Berserker todavía. Porque verás, con Acacia he visto que Berserker activa arriba de 22 habilidades. Arriba de 20, podríamos decir. 20, 21, 22 habilidades activa cuando está con Acacia. Yo le he visto las Berserkers con Acacia. Pero aquí, bueno, vemos que con 14 activa esto. Imagínate con 20 habilidades cuánto daño hace Berserker. Iría mucho mejor tal vez. A ver los atributos. Tiene 2.6k de daño. Uy, es que barbaridad, gente. Y ni siquiera tiene una hormiga que dé vida. Claro, bueno, creo que esta hormiga da vida en esta habilidad de acá. Y casi arriba de 900 de vida. Ok. Es que llegar y tener 200% de daño de habilidad, gente, es brutal. Esto de aquí con este daño te asegura pegar muy bien. Tanto a la marmota y pangolín. Ah. Pero este es día de transportadoras o no. ¿Por qué aquí marca que es transportadora? Ah, ok. Parece ser que el buen robot pega con arqueras en transportadoras. ¿Será? Yo pensé que era en día de arqueras. ¿O no? Creo que sabe marcar el pangolín qué día es, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es guardianas, aquí creo que salen guardianas. No estoy muy seguro, no me acuerdo muy bien.
Déjame ver, creo que acá tenía unos reportes yo. Cuando ataqué. Ay, no, ya se me ha perdido. No, no tengo. Fíjate en los demás, dice, a ver si también pegan con portadoras. Voy a ver, voy a ver. Creo que esto pegó en transportadoras, no lo sé. O no. No, son arqueros pegaron. Acá hay un transportador, por ejemplo. Inchi. Me parece que sí fue día de transportadoras. Sí, es día de transportadoras. Hay 2 jugadores con transportadoras. Me parece que fue día de transportadoras. No todos los días sale la misma hormiga. Revisa las unidades de los demás para sí, bueno, hay 2 jugadores que atacaron con transportadoras y otros con arqueras. Me parece que fue día de transportador este. Bueno, tal vez no nos compartió uno de arqueras porque no guardó un reporte, posiblemente. Tiene más lógica eso. Lo malo es que no... Yo creo que por esto se verifica que es día de transportadores. No lo sé. No estoy muy seguro. Pero si fue de transportadoras, obviamente en día de arqueras pegaría mucho más todavía. Pero está bien. Está bien. Me parece que con transportadoras... Ahí está bien. 2.6. 2.6 está bien. Dice, quizás sale transportadoras porque arqueras son counter. Pero aquí no necesitas hacer counter de nadie. O posiblemente, puede ser, ¿no? Todos los días sale la... Ah, ok, todos los días sale la misma hormiga. Ah, vale, entonces no hay cómo identificar si es de arqueras o transportador guardián. Ok, entonces sí debe haber sido arqueras entonces. Las unidades del pangolín son las que tienen debilidad contra unidades del día. El día de guardianas serán arqueras. No lo sé, poquito. Por ahí me dijeron... Por ahí dicen que realmente dice que aparece siempre todos los días lo mismo. Si hizo ese daño en transportadoras, no me puedo imaginar lo que hará en el día de arqueras. ¿Cómo estás? Dice, adiós Tony, me tengo que ir a dormir, bro. Hasta mañana. Igualmente, cuídate, Obed. Más que todo quería mostrarles esto. Bueno, estuvo muy bien, gente. Sinceramente, para que vean a Robot. Estos jugadores también de transportadores están fuertes. Uy, miren, ¿cuándo veré yo una cristal dorado así en mi cuenta? Es la que espero yo, gente. No, sí cambia las unidades cada día. Tengo 3 reportes de cada día y son diferentes. Ok, poquito. Entiendo. Oh, vale. Vale, entonces. Si es día de arqueras, entonces. A ver, por ejemplo, si ponemos uno de transportador. Uno de transportador. Le sale transportador mismo. Ok. Entonces sí fue día de arqueras, entonces. Revise el día de hoy. Sale guardiana, si es el counter. Ok. Entiendo. Básicamente te sale counter porque tú haces un 50% más de daño en el tema de los reportes. Entiendo. Ediuslandi, ¿cómo estás? Hola Tony. ¿Cómo estás? Un placer ver tus videos. Saludos. Un saludito para ti. Te agradezco mucho por estar acá. Ok, perfecto, gente. Entendidísimo. Unga, ¿cómo estás? Bueno, el top de kills, gente. Terminó así este barren. Felicidades a la coordinación y todos los jugadores que estén en call. Muy buen trabajo. Sinceramente, Soul y todos los R4, incluido el líder, han hecho un increíble trabajo. Bueno, no les costó mucho vencer este barren porque no hubo un rival tan competitivo, podríamos decir así. De por sí los otros son fuertes, pero para estar al nivel de Cole no hubo una alianza. Entonces, por ahora la alianza de Cole, miren, hasta la zona de MSL están invadiendo. Y MSL no quiere pelear contra Cole porque saben que hay jugadores tan fuertes que ni con la zona de bonificación pueden igualarlos. Imagínate eso, entonces es una locura. Por eso es que ahorita están abusando de los pobres. Este barren lo va a ganar Robot. Felicidades y enhorabuena por el campamento azul. Y enhorabuena por Cole y las alianzas que están en este campamento. Enhorabuena. Ahora sí, vamos a irnos a GGI, gente. Vamos a irnos. Vamos a chequear. Vamos a irnos, gente. Es por acá. Voy a cambiar las cuentitas. Ok. A ver, esta cuenta estaba vinculada, pero con BK. Déjenme ver. Listo. Vamos a entrar acá. Ok. Bot. Listo.
Listo, gente. Vamos a la batalla. Dice, hola, hace un mes inicié en el juego y viendo esto, no sé si desanimarme o animarme. Verás, Edimir, no te preocupes. Yo veo esto y más bien me admiro. Y tengo la esperanza de llegar a algún día a ser... O llegar a algún día a tener estas estadísticas. Obviamente con tiempo y constancia lo puedes hacer. Pero es nada más que tiempo. Es tiempo. Nada más. Así que solo te invito a ser constante, disciplinado. Porque este juego mide mucho la disciplina y constancia de un jugador. Más que todo si eres free to play. Mide mucho eso. A ver, este Barren, gente, ya como lo hemos visto hace algunos Barren atrás sobre los emparejamientos. GGI va a ganar este Barren, gente. O sea, estamos hablando del campamento rojo en este caso. Doc está con GGI si no me equivoco. Sí, pertenecen al mismo campamento. Y también está la alianza de G0D. Entonces ya han tomado el árbol. En este caso Doc tomó el árbol. Muy bien por ellos. Hemos visto, miren cómo han dominado esta zona. Hay algunas torres por parte del otro campamento. Ok, parece ser que por ahora se han distribuido algunas estructuras. Han querido luchar de vez en cuando, pero miren, se han quedado aquí de vez en cuando, miren. No hay peleas por ahora. Están ahí tranquilos. En la zona del árbol totalmente, como vemos, no hay ningún jugador del otro campamento. Los han sacado totalmente. ¿Ok? Bueno, por acá hay uno de DYS. Y por acá hay otro jugador, otras torrecitas de HDS. Que, bueno, han hecho su mejor esfuerzo. Pero, gente, enfrentarse contra GGI es complicado. Sí o sí necesitas un jugador. Es lo mismo que pasó con el Barren de Cole. Si no hay una alianza que pueda equiparar, y más con Dog, gente. Muchos conocen por qué Dog les emparejó con los Barren Lad muy fuertes, porque esa alianza, gente, es muy activa también. Los jugadores que saben estar activos ahí es una brutalidad. Y conocemos al buen Astro creo que se llamaba. Déjame ver el top de kills, cómo van. Astro creo que se llamaba, no me acuerdo muy bien. Sí, aquí está Astro es mismo. Por ejemplo, este jugador que es JS y Astro son los más fuertes de Dog. Es una locura estos jugadores. Acá vemos el buen Cats. 14G se farmeó, gente. 14G. Dice Tony, Dolly muerte berserker. ¿Está bueno en PvP o uso otra formación? No, sí está bien. Sí está bien, Ua. Sí está bien. Solo que, bueno, tal vez cambiaría muerte por Acacia para ver qué tal va. Así Acacia con berserker hace un mejor combo. ¿Cómo estás, la vieja? Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. El buen Cats se farmeó 14G. ¿Cuánto va de kills el buen Cats? 49. Listo. Miren, ya tiene reforma nivel 50. Se ha puesto esto. Ok, el buen Cats. Ahí demostrando su supremacía. Ok, este es del jugador de OAI. Ok. Aún así, miren, por la cantidad de kills que tiene, parece que hubo un una muy buena batalla en este Barren, gente. Sin duda. No se ve el top 1. Ah, ok, perdone. Ahí está. Cierto que no lo centré. Ahí está, gente. Listo, ahí lo ven. Dice, casi nada de diferencia con el top 2. Con el top 2, gente. Bueno, el top 2, top 3 están por ahí, podríamos decirlo así, pero puf. En ese Barren está Lucifer, ¿no? Sí, Lucifer está aquí. Está en la alianza de G0D. Acá está, Besubes. Hizo 1.2. Obviamente es un jugador, creo que es parecido a... Creo que Soul es mucho más fuerte que Besum, no lo sé. Pero Soul todavía no tiene 3T10. En cambio esta cuenta ya es 3T10. Sí, aquí está Lucifer en este Barren. Pero no lograron vencer a GGI, gente. Es que Cats, gente, empieza lo duro. ¿Le ganan a Robot? Por ahora no hemos visto un emparejamiento con ellos. No han peleado todavía. GGI y Cole no se han enfrentado. Hasta ahorita en la historia del juego no se han enfrentado. Sería God ver un emparejamiento en el Barren con estas dos alianzas. Bueno, Verso sería mucho mejor para ver qué tal van. Sería muy bueno. A Doxy ya lo hemos visto en acción. Dice, ay Dios mío, dice, con eso no le gana casi nada. Es que es una locura. Aquí no le pueden hacer frente a Cats, por ejemplo. No hay una alianza que esté a ese nivel. Es que Cats también es muy
Muy pay to win, gente. Falta de MSI versus GGI. También ese emparejamiento falta. Por ejemplo, estaría God de esto, gente. No sé, un emparejamiento donde esté TIG con GGI, por ejemplo, versus DMC con Cole. Estaría God. Y otras dos alianzas. Por ejemplo, Doc en un campamento. Y en otro, tal vez otra alianza muy fuerte que no conocemos todavía, que esté renaciendo, ¿no? Que estuviera muy bien. En una expedición de alianza ya se enfrentaron, ¿no? Recuerdo que hace ya meses. Sí, se enfrentaron, pero les ganaron por actividad. Entonces, creo que en ese entonces tenían solo 50 jugadores. Ahorita ya Cole tiene 100, entonces ahí sería de ver más o menos. Kat ya se peleó con Robot en una expedición, ¿no? Sí, ya se pelearon. Les ganaron por full recolección. Es que verán, en expedición no es bueno comparar porque solo recolectando ganas. Me acuerdo que hay Kat solo era el que peleaba y los demás recolectaban. En cambio, donde estaba Cole, peleaban algunos y algunos recolectaban. Y el tema es que como no había tanta actividad en Cole, los vencieron por actividad los de GGI. Entonces en expedición sí juega mucho el juego de recolectar. Me pregunto cuál sería la alianza más débil del juego, la más débil. Bueno, los que van empezando en sí. KTA, DMC, Cole versus GGI, TIG, Doc. Ahí estaría bien también. Ese Baren estaría muy bueno. Ya conocemos también a los jugadores de KTA, pero si no me equivoco, KTA también se reforzaron. Creo que el Lobo, ¿se acuerdan que estaba el ZLS, que era el líder de ZLS? No sé si estará en KTA, creo que se pasó a otro servidor. Y Crowcat, ¿cómo estará ahora? Sigue siendo fuerte, obviamente, pero hasta donde yo sé, la alianza de Crowcat ha bajado mucho en actividad. No son la misma alianza que eran antes. Es lo malo. Ya no son la misma alianza que eran antes. Deja de ver en este servidor. Ok, aquí pegan 1.2G de mar. Uy, es que es alto esto también. Es alto acá. Y ganó su Baren, gente. Se van a impresionar, gentita. Pig perdió el Baren Land. Y ya lo perdió. Ahorita están peleando contra TGM y DMC. No sé si ahorita están peleando, pero obviamente se enfrentaron. Y la buena coordinación de DMC y TGM lograron vencer al gran coloso, gente. A TIG, que hasta ahorita era indiscutible, invencible. ¿Qué tal ese pangolín? Deja ver. Voy a chequear el pangolín acá. 52, miren. Acá está Vigilante. Vigilante está en el 300. Ok, este jugador, gente, está por ahí, por debajito nomás de Robot. Por debajito. Por debajito está Vigilante. De ahí le sigue Baines y este jugador de DYC. Dos jugadores de DYC. De ahí Tisu y algunos más. Pero Vigilante, gente, va ahí. Va ahí, cuidadito. ¿Creen que sea bueno seguir mejorando a la hormiga de la coraza dorada? Coraza dorada es buena al inicio. Sí la puedes mejorar sin problema. Pero después la cambiarías. ¿Cómo estás, Orix? Bienvenido. Oye, ¿sí transmitirás el próximo Baren de TIG? ¿O ya te pusieron en lista negra? Ay. Todavía está de ver, gentita. Todavía está de ver. Voy a hablar. A ver si me prestan la cuentita. Bueno, la idea era pasar una cuenta que nos iba a prestar un suscriptor, gente, que es el buen Legoshi. Nos iba a prestar una cuenta que ahorita está en el servidor, creo que está en el 273 esa cuenta. Podríamos pasarla a TIG y voy a hablar con TIG, gente, para ver qué podemos compartir y qué no. Entonces, dependiendo de eso, llegaríamos a un acuerdo y podríamos transmitir el Baren. Si es que no se dan el caso, gente, tendríamos que rogar al emparejamiento de que Cole entrara tal vez a enfrentarse con TIG. Esa sería la única opción. Car, ¿cómo estás? Bienvenido. Aunque no quieren que sea transmitido. Bueno, no es que hayan querido. Bueno, según ellos filtramos información. Pero si es que ese es el caso, no abriríamos nada del chat. Lo que haríamos, gente, es, por ejemplo, en la transmisión no mostraríamos el chat, por ejemplo, así. Lo bajaríamos totalmente acá y sin mostrar el chat. Y solo veríamos las peleas. Y si posiblemente le escribo al Tigre a ver si es que me puede pasar tal vez información de un ataque a algún jugador, a ver cómo van estadísticas, lo vemos sin problema, gente. Y no habría tanta dificultad. Posiblemente.
Bueno, tocará ver hasta qué acuerdo llegamos, más que todo. En Barren Land va a estar Tick versus Cole. En el Barren Land va a estar Tick versus Cole, gente. Soul ya lo está firmando, gente. Si es eso, desde aquí ya podemos hacer transmisión y podríamos ver las estadísticas de Tick, gente. Eso está muy bien. Dice, entonces ya es un poco crítica la situación. Exacto, exacto. Pero está muy bien. Carl, un saludito para ti, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Pero está bien, gente. Si es que nos emparejaran con ese Barren, gente, donde está Tig y Cole, ahí veríamos otra pelea entre estos dos alianzas muy fuertes. Ahí está bien. Ahí va a estar bien. Ahí estar bien. Veamos si es que en ese emparejamiento entran alianzas fuertes también, que darían a relucir bastantes cositas. No encender. Por acá dice, oye Tony, he estado probando Dolly. He hecho muerte PvP general y me está dando resultados excelentes. Incluso contra campos full pay to win o combos meta. Sí, Unga, la Dolly es muy fuerte. Y cuando la uses con Longinoda, uff. Te voy a decir que es otra historia ya. A mí me dijo que no quería que sea transmitido nada de Tig. Yo estaba con ellos en el anterior Barren. Entiendo. Bueno, si se nos limita, veríamos eso. ¿Sabes lo que me encantaría ver? Amigo, ¿cómo puedo sumar mucho poder al iniciar? Full incubación de hormigas, crack. Full incubación, Jonah. Y bueno, si es que tienes suerte y te sale al inicio hormigas doradas, mejóralas. Porque cada vez que mejoras sube poder también. Pero te puedo decir que en este juego el poder no es lo importante. El líder de DMC llega a 47 millones en Pango hasta ahora. Me parece que no ha hecho el transportadoras todavía. Parece. Cole DMC GGI versus Tig y dos más del grupo 1. Eso estaría bien. Por ejemplo, GGI en el grupo de Soul, que está God también. Es el que dijo Fabián también. Donde está KTA. Bueno, Fabián dijo que KTA también podría estar. KTA creo que está en el grupo 1 también. Porque Cole, DMC, GGI, todos son del mismo... Ah, también puede ser, ¿no? Tiene más relación. O sea, estaríamos hablando el grupo 1 versus el grupo donde está Cole. Creo que Cole es el grupo 4 o 5. 4, ¿verdad? Creo que Cole es el grupo 4. Pero God, gente. God, gentita. Así que se vienen cositas. Ya vayan preparándose que los próximos Barren Lands... Ahí sí nos... como son Barren Lands donde va a haber constantemente peleas y es que se encuentran Cole y Tig, gente, va a haber transmisiones seguiditas. Ahí sí no va a haber descanso, gente. No es como acá donde no logramos hacer varias transmisiones porque no hubieron tantas peleas interesantes. O sea, más que todo no largas. Sino a veces había peleas de 10 minutos o 5 o 20 donde ya se rendían y listo. ¿Dónde está Cat Crow? Ahorita el buen gatito payasito, gente, está en el 82. Sigue en BMS todavía. Solo que parece ser que BMS está inactivo. Es cierto que la supervivencia es la otra parte de las 4. Y hay que... Exacto también. Yo ando en el grupo 3, no lo veo. ¿Cómo estás, Yuki? La buen Yuki, gracias por estar aquí. Gracias a Yuki, gente, se patrocina un paquetito para todos, gente. Así que pilas, gente. Patrocinado por Yuki. Así que pilitas, gente. Gracias a Yuki se viene un sorteito para todos. Así que pilas, gente. Gracias por estar aquí, gentita. Así que va a estar muy interesante. Soul ya nos dio iniciativas. Por ahí Fabián también nos dio iniciativas del próximo emparejamiento. Va a estar God, gentita. Por ahora, Cole ganó el Barren Land. GGI ganó el Barren Land. Y enhorabuena por DMC y TGM de ganar a Tig, gente. Que por ahora Tig era el invencible por ahora. Ahora Tig dentro de su récord tiene una pérdida. Veamos cómo vamos del siguiente Barren Land, que va a estar muy épico ahí. Dice, bueno, mis amores, me tengo que ir. Tengo examen mañana. No te preocupes, te agradezco mucho por el apoyo y éxitos y mucha suerte en el examen que tienes mañana. Nos vemos, Tony. Buena noche. Igualmente, poquito, cuídate. ¿Crees que la acechadora oscura sea buena? Acechadora oscura, Jesús, es buena para el PvE. Para el PvP no te la recomiendo. Llegué a 200 millones con transportadoras en el grupo 4. Entiendo. Bueno, grupo 4 ahí no marcarías referencia acá, obviamente.
Dice, tus videos son muy buenos, dice. Me han ayudado mucho en el juego. Jonat, qué bueno que les haya ayudado. Bueno, muchos jugadores me dicen eso, que bueno, de algunos tipos de videos que yo subo les ayuda. Eso me agrada mucho y más que todo me siento contento por tener la comunidad que tengo. Usualmente hemos subido mucho las vistas de cada transmisión, gente. Desde que hemos mencionado las injusticias que ha hecho el juego por parte de las compras que fueron bug por parte del juego, han subido mucho las vistas y usualmente en los Battle que se vengan, si es que se da la casualidad de que se emparejen así, va a haber muchos más y todavía vamos a dar visibilidad a muchas más alianzas, muchos más jugadores y sin duda, gente, estaríamos mostrando a los jugadores más fuertes y dignos de los Battle gente, así que pilas en eso. Supongo que Facebook guardará silencio sobre el invencible Tig. en Facebook, gente, yo he visto que siempre se le reducir cualquier información de Tig. No sé por qué a veces quieren ocultar mucho. Imagínate un jugador fuerte, mostrar sus estadísticas, realmente yo diría que le hace dar mejor realce a la alianza en la que está. Y realmente muchos quisieran ir a esas alianzas donde están esos jugadores fuertes, porque una de dos, quieren disfrutar muchas peleas, otra quieren asegurarse ganar el Battle, otra que de alguna manera les puedan aconsejar con formaciones meta, que es así. En alianzas como Cole, GGI, TIG, sí o sí, de que aprenden, gente. Aprenden mecanismos de PvP, coordinación de alianzas, buena comunicación. Aprenden de todo, gente. O sea, en cualquier tipo de estas alianzas. Lo que sí es que el ambiente es diferente. Por ejemplo, en Cole sí les recomiendo ir, los que quieran ir. Es una alianza muy competitiva. Tienen un buen trato hacia sus jugadores, recomendable. En GGI desconozco. Por ejemplo, TIG, a menos que te guste que te estén ordenando muchas veces, está bien, porque TIG es muy estricto. O sea, TIG es como decir que trata muy estrictamente a que todos cumplan con todos los puntos que dicten los anuncios de los jugadores R4. Y por eso es que son competitivos y han llegado a lograr ganar muchos Barren. Pero ya sí les fue en contra. Donde sí me dijo el buen Soul DMC, sí tratan bien, tienen un buen líder. Entonces si quieren ir a donde está DMC, el jugador líder de DMC, bueno, no sé cómo poner el nombre porque igual tiene un nombre ahí rarito. El líder, solo le decimos el líder de DMC. Si quieren ir también, gente, ahí van a aprender cómo se coordinan, porque yo he visto que esa alianza realmente solo hacen agrupación con el líder y es una coordinación brutal. Dice, el detalle es que creo que no especulen sobre el dinero que manejan y dónde sale. Dinero. Bueno, si te has dado cuenta en las transmisiones, nunca hemos mencionado sobre el dinero. Solo hemos hecho bromas que a veces, no sé, son dueños de empresas así, pero realmente nunca hemos preguntado de dónde son, así. Bueno, algunos sí dicen de dónde son, pero no de a qué se dedican. Eso sí no. Porque eso ya es tema privado, o sea, no es necesario averiguar. Dice, creo que TIG perdió por los secretos que Tony reveló en su transmisión. O sea, gente, creo que por esos secretos que yo revelé perdió TIG. Esas transmisiones, solo por los... Ni siquiera fue secreto, gente, porque lo estaban hablando en el chat general. O sea, si fuera secreto estuvieran hablando en R4 nomás. Qué locura, ¿no? Muy débil, TIG, dice por acá. Así que están muy débiles. Ahorita, bueno, se confiaron los de TIG. Yo creo que se confiaron. Si ganaban otro bar en gente, ahí sí crecía mucho más su popularidad. Por ahora, gente, sin duda van a ir más jugadores a DMC. Con esto yo les garantizo. Aunque no crean, estos videos ven muchísima gente. Sean de la comunidad que habla español, de la que habla inglés, portugués, francés, ruso, alemán. Yo he visto gente en las analíticas que ven gente de todos los idiomas que ahora posiblemente hay en el juego. Indonesio, árabe. O sea, hay bastantes que ven las transmisiones. Alguno que otro sí lo ve. Entonces, realmente esto es muy buena publicidad para una alianza, les podría decir. No sé por qué TIG se enoja, gente. Exacto, TIG se pasa, gente. Dice, no, solo lo salvo. Exacto, Max. Dice el karma, por no dejar transmitir si no ganaban. También puede ser, ¿no? Tal vez ganaban. Pero no, gente, es que contra el líder de DMC es otro nivel. Ese jugador se coordina con su alianza y empieza a agrupar y no lo sacan.
Y hay horas y horas de lucha con él. Y es lo que pasó con Cole, ¿se acuerdan? Cole no logró vencer a DMC. Pig perdió, sí, Jan. Ahorita perdieron el Barren ya. Sin duda ya tomaron el árbol. No sé quién haya tomado ahorita el árbol. Voy a ver si me consigo unas capturas, a ver si me pasan, para mostrárselos, gente. Y así estén más al tanto. ¿Qué pasó con Tig? ¿Ya terminó su Barren? Todavía no. Tienen el mismo timing que GGI Cole. Están a 7 días de terminar el Barren. 5 días básicamente, porque ya después llega el periodo de liquidación. Entonces, tal vez ahí peleen mucho más, pero ahora ya es difícil remontar la gente. Pig dice, por lo que entiendo... Acá voy a ver completo. Pig por lo que dice, lo ve, pero no entiende lo que dice y piensan que hablan mal. También puede ser falla de comunicación. Bueno, de por sí, como les digo... Solo mostramos qué decían en el chat. Por ejemplo, era así nomás mostrábamos. Yo más bien paseaba lo que decían para ver los reportes que tenían. Por ejemplo. Y no es tanto problema esa parte. Revelar un secreto. Es como decir... Creo que lo único que revelamos era que ellos no iban a pelear con otra alianza. Y iban a pelear solo con una. Y no iban a hacer caso a TGM. Pero TGM y DMC se los comieron, gente. Así que los farmearon muy bien. Por ahora está muy bien. Felicidades igualmente a las alianzas que participaron aquí. Indiscutible victoria para GGI. No sé cuántos Barren va ganando GGI. Bueno, creo que GGI su primer Barren, si no me equivoco, dijo el buen Soul. El buen Soul dijo que es su primer Barren. Porque estaban yendo los de GGI a los Island. Me imagino que por más acción, porque aquí... Tú ya sabes, en la parte sur... Si es que tienes bonificaciones, algunos ya no quieren pelear. O en la parte norte, igualmente ya no quieren pelear y así. Entonces se complica. Dice, o sea, cuando eres creído o fuerte, creen que pueden ser así mal. Exacto, también. ¿Se acuerdan de Yoito? Yoito después dejó el juego cuando transmitimos su Barren, me acuerdo clarito. Y cuando lo derrotaron. Qué locura. ¿Será que Tony tendrá la defensa de que si no le dejan grabar, no se perdían? ¿O os acordáis de lo que... Sí, es lo mismo que le estaba diciendo. Yo estoy de acuerdo cuando transmitimos. Y por su avaricia también perdieron. Y de ahí dejó su cuenta y la vendió más bien, gente. Tony reveló la mayor secreto de Tig en todos los Barren. Exacto. Es que es una locura. No sé por qué son tan discretos en esa parte. Verán, yo entiendo que haya discreción en la isla perdida. Yo entiendo, gente. Yo sí entiendo. En la isla perdida ya es un grupo, una alianza que se enfrenta a todas. Ahí sí entiendo que no hay que revelar información. Y por más que esté en el chat de alianza, lo entiendo. Pero en el Barren Land creo que no tiene sentido. Porque en el Barren son 3 versus 3. Y sabes a qué puntos vas a ir. Porque es lógico. O sea, el Barren Land tiene una lógica que es simple. Ir. Una vez se abran los túneles de estas partes, ir por esta zona y por esta zona. Y una vez se abran las bonificaciones de esta zona, ir a luchar aquí. Y aquí se diferencia diferentes estrategias. Y listo. Y luego van por el árbol, no hay más. Por ejemplo, en la isla sí hay otro tipo de situación. Ahí se pueden hacer aliados, uno puede traicionar a otro. Y así se pueden después, no sé... pelear todos contra todos y así. Es un liadón que sucede en la isla. Ahí lo entiendo yo. Ahí sí lo entiendo. Pero en el Barren no creo. ¿Quién es el más fuerte de Tig o DMC? En DMC es el líder. En Tig el más fuerte es el Tigre. El más fuerte. Por acá dice, no permitir que Tony transmita es mufa para perder el Barren. Exacto, gente. Bueno, cuando sucedió lo de Yoito, no, más que todo, no admitía perder, gente. Es la situación. A veces son orgullosos algunos jugadores fuertes. Y no hay la excepción de otros jugadores. De por sí. Tony, no sé si es cierto. Había escuchado que iba a aparecer una nueva isla. Lo que tengo entendido es que va a aparecer un nuevo evento. O sea, un nuevo evento diferente a la isla y al Barren Land. ¿Ok? No sé si sea parecido a los mismos mecanismos. O sea, que tenga la misma jugabilidad. De que entren varias alianzas a luchar por el árbol. En la isla sabemos que una alianza solo gana. En el Barren Land ganan 3 alianzas. Y no sé si el próximo evento sea muy diferente a los eventos que ya conocemos. O que sea parecido a las mismas
a los mismos mecanismos que existen en la isla o en el Barrenland, pero con otra temática, que posiblemente lo hagan así. Es que el juego tiene que hacer así constantemente, añadir contenido de este tipo para que la gente no se aburra y no empiece a aburrirse en un solo evento que fuera la isla o el Barrenland. Entonces lo que sucedió igualmente con la isla. Ya poquitos van a la isla, otros o un grupo muy grande va al Barren y así sucesivamente. También depende contra quién te parejen. Por ejemplo, mi Barrenland yo lo voy a ganar fácilmente, no hubo problemas. Fue muy muerto, solo luchamos muy poquito. Eran batallas de 5 o 10 minutos, también depende de eso. Entonces está muy bien, gente. Así que esto es lo que he ido en estos emparejamientos del Barrenland. Yo sí agradezco muchísimo la apertura de la persona que nos prestó esta cuenta para transmitir el Barren de GGI. Lastimosamente no vimos algún reporte que haya tenido el buen Cats. No vimos algún reporte del buen Cats. Veamos si es que por acá vemos o encontramos tal vez un ataque que le hayan dado contra Cats. No vimos las estadísticas en batalla, pero bueno, déjenme ver. Por si acaso encontramos. Si es que no es el caso, bueno, ya queda ahí. Déjame ver acá en el campo. Ah, es que les tocó de rivales. No podemos ver el campamento en ese caso. Ahí estamos, F, gente. Dice, y todo saldrá con el nuevo lote de las nuevas hormigas Pay to Win. Exacto. O sea, todo está planteado para ese objetivo. Sale el nuevo evento, salen nuevas hormigas Free to Play y posiblemente se estén estrenando las nuevas hormigas Pay to Win. Una mucho mejor que Lady. O sea, imagínate conseguirte una hormiga que pegue más que Lady. Una locura, gente. Entonces el juego se actualiza así, como hemos visto. Siempre va añadiendo cosas mejores conforme pasa el tiempo. Y se va mejorando conforme pasan los eventos y así sucesivamente. Así que vayan preparándose, gentita. Que esto se vuelve muy interesante. El buen Cats farmeó muchas kills. Aquí me impresiona demasiado. Como vieron, no hubo una alianza que pueda hacer frente al buen Cats. Así que se le dificulta esa parte. El buen robot también farmeó muy bien. No tanto como las kills que hizo Cats, pero cada Barren es diferente. Ya saben contra quién te parecen. Enhorabuena igualmente. Felicitar a todos los que han apoyado las transmisiones. Compartir también estas transmisiones, que eso ayuda muchísimo a crear contenido y a seguir subiendo, gentita bella. Hola mi hermano, ¿cómo estás, Keiber? Dice, ¿cómo estás? ¿De qué me perdí? Ya estoy a la espera para que... ok. Volvemos en 7 días, crack. Creo que en menos de 7 días. Yo también estoy en el mismo timing de ellos. Sí, en 5 días volvemos, Keiber, para que estés atento. Espero que el nuevo evento sea diferente a los que ya conocemos. Yo espero eso, crack. Que traigan algo muy diferente. Si traen algo así, God, sería muy God. Sería una monotonía seguir con lo mismo. Exacto, gente. Bueno, el Barrenland sí impresionó porque era 3 vs 3, ¿no? Es como que añadieron un nuevo mecanismo de victoria. Pero sí algo muy diferente. Si añadieran algo muy diferente donde tal vez las recompensas fueran buenas o el mecanismo de PvP sea diferente, sería muy God. Ahí marcaría tal vez la diferencia entre juegos Pay to Win de este tipo. Era muy bien. Tony, 99% de las T10. Ya casi, Dios. Puff, Keiber. Ese último 1% es el que cuesta. Por lo menos te costará tal vez unas 2 semanas farmear. De Malafán, ¿cómo estás? Un saludito para ti. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión, gentita bella. Bueno, yo ya me despido. Quería traerles un avance de cómo ahora ya estos Barrenlands, quienes ya de los más fuertes ganaron. Como les digo, Cole ganó. GGI también. Y victoria para DMC y TGM, que lograron vencer a ti. Histórico, gente. Eso sí, historia. Eso va a quedar guardadito. Si lo hubiéramos transmitido hubiera sido hasta más épico todavía. Hasta pronto, gentita bella. Cuídense mucho. Un abracito para ustedes. Y los quiero mucho, gentita bella. Gracias por estar aquí y acompañarnos en las transmisiones una vez más. No se olviden, los miembros del canal, pilas en esa parte para los sortitos que se vienen. Así que cuídense mucho. Dice Tony, estoy en los 92% de las T10. ¿Cuánto me falta? 92. Un mes y una semana, prox. O un mes puede ser, Michelle. Puede ser. Así que cuídense mucho. Un abracito para todos. Bye bye, gentita bella. No se olviden tomar agüita.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby,